saludar así, sin pausas, déjeme saludar a tres amigos de este espacio libre como el viento, que también han estado al pie del cañón y aguantado pacientemente. No sé si algunos tengan que correr antes que otros, pero insisto, creí importante presentarle la primera parte de esta entrevista con Ricardo Monreal, calientita, saliendo del Senado. Saludo a Norman Perel, columnista y analista político, miembro de esta familia de las mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Norman, te mando un abrazo, buenas noches. Hola Vicente, muchas gracias, buenas noches. Estoy ahí con otro método de comunicación. No pude entrar en la computadora, entonces estoy intentando en el teléfono. Eso, se oye y se ve muy bien, querido Norman. Qué bueno. Déjame saludar también a Hamlet Almaguer, al diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer. Hamlet, muchas gracias por la paciencia, ¿cómo estás? Bueno, creo que no entra al sistema el querido Hamlet Almaguer. Vamos a ver si conseguimos la conexión. Quien sí ya está listo es Marcelino Gómez Brenes, allá en Chihuahua. Querido Marcelino, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Te saludo también desde Chihuahua y un abrazote a Norman. Oigan, pues a ver, Norman, veo que escribiste una columna, así como fue muy dura la columna de la semana pasada sobre Gerardo Fernández Noroña. Hoy subes una durísima sobre el dueto Monreal-Gibran. Te refieres a Ricardo Monreal, a quien acabo de entrevistar, y Gibran Ramírez, y dices que están entre la traición y el desprecio popular. Pues te vas a sorprender, te adelanto, mi querido Norman. El senador Ricardo Monreal tiró literalmente abajo del autobús, como decimos en el barrio, a Gibran Ramírez. Descalifica algunas declaraciones de Gibran Ramírez en relación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en este contexto estamos tratando de analizar las elecciones internas en Morena. Mi querido Norman, escucho tus primeras impresiones. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo necesito contrastar, creo que todos, la gente dentro de Morena debe de contrastar los episodios, aquellas asambleas que se hicieron en el 2019, a fines del 2019, y que por haber sido canceladas muchos de sus procesos, pues entró al Tribunal Electoral para cancelar de manera definitiva, y después ya creó otras posibilidades, autorizó un Congreso y el Congreso decidió, ¿no? Hay mucha diferencia entre aquellas asambleas que se cancelaron alrededor del 45-50% porque no estaban. Es decir, tú llegabas a estar y te encontrabas con que no estabas. Eso no sucedió ahora. De una manera sincera, ¿no? Ahora se presenta la posibilidad de participar, se aglutina, es decir, se afilia a muchísima gente. 2.5 millones de personas, es una barbaridad. Estás hablando de uno de los partidos más grandes del mundo, ¿no? Estaba leyendo por ahí que el PAN tiene alrededor de 200 y tantos mil, y el PRI tiene 1.200.000, de los cuales todos se avergüenzan, ¿no? Pero es algo que también es muy importante citar, es la circunstancia de que no se presentaron ese tipo de problemas, todo el mundo pudo votar. Pero mira, hay un pequeño inconveniente dentro del partido y dentro de la izquierda en general. Y es la circunstancia, eso está muy claro, del método. El método es, a ver, yo quiero ser consejero. Ok, para que yo pueda ser consejero tienen que votar por mí. Pues yo le puedo hablar a mi familia y a mis amigos y a algunos militantes que me conocen, y entonces van y votan por mí. ¿Estoy acarreando? Pues de alguna forma sí estoy acarreando. Es decir, a ver, ahora yo estoy viendo, por ejemplo, en Querétaro, estaba viendo listados en donde Gilberto Herrera, el senador, un tipo capaz, un tipo inteligente, de repente logra 500 y tantos votos, cuando antes se ganaba con 40, con 50 votos, ¿no? Pero ¿qué pasa?
que bueno, la gente es bastante más conocida, y bueno, finalmente tienes que hacer un trabajo para poder convocar, para poder invitar a la gente para que vote por ti, para que tú seas consejero. No hay que olvidar que el consejero es la primera fase y después esos 3,000 consejeros eligen a consejeros nacionales y en cada estado los consejos estatales eligen a su comité ejecutivo estatal y después al comité ejecutivo nacional, a excepción del presidente y el secretario general, que eso también se me hace que es un poquito peligroso. Yo creo que en el siguiente congreso deben de plantearse la posibilidad de elegir también al presidente y secretaria o secretario general, ¿no? Pero sí es cierto, hay un problema. El problema es el método. Tú tienes que convocar gente. Y por ejemplo, si son 100 o son 200 o son 300 y te están haciendo el favor de ir a votar por ti, bueno, pues tendrás que considerar la posibilidad de trasladarlos, ¿no? No darles dinero, no darles torta, no darles nada, ¿no? Debe haber alguna convicción, pero sí es cierto que el método hay que perfeccionarlo. Yo en 2019 le hacía un planteamiento a Leonel Godoy, que era el secretario de organización, y le decía, mira, tenemos que cambiar, eso visto desde adentro de Morena, tenemos que cambiar este método porque saca lo peor de cada potencial consejero. Entonces yo les decía, ¿por qué no manejamos una especie un método donde todos los militantes puedan ser elegidos a través pues de tómbola, ¿no? Y esto porque para poder frenar el inconveniente de la elección de consejeros a través de convocar a gente. Mira, cuando la izquierda nace, pues se reúne en una bodega o en un salón y son 200 o 300 y bueno, pues todos se conocen y de repente dicen, yo quiero ser consejero y los demás votan, ¿no? Sí, ¿no? Y dan algunas palabras, etcétera, y hasta ahí. Ahora es más complejo, ¿no? Es muchísima gente, y hay que decirlo, mucha gente nueva, ¿no? Mucha gente nueva en donde también aprovechan espacios, ¿no? Oportunidades, pues para poder llevar gente, ¿no? Gente, pues que conoce el método de la operación política de otros partidos y se han venido a incrustar también a Morena. Yo creo, a pesar de lo que se diga y a pesar de lo que se ha vivido, yo creo que el proceso fue correcto, es un proceso que empodera al partido, es un proceso que le da 2.5 millones de militantes, de votantes, y lo decía muy bien Jaime, y con la posibilidad de que esto se pueda multiplicar de tal suerte que pueda llevar una enorme cantidad hacia el partido. ¿Tú también lo ves así, querido Marcelino Gómez Brenes? A pesar de hablando de los personajes, a pesar de los Gibrans, de los Monreal, de todo esto que ha surgido, porque yo lo que le decía en la entrevista a Monreal, parece que le hacen el caldo gordo a la oposición, que es la que está chingue y dale con los videos y con las acusaciones, pero ¿tú cómo viste la situación? Tú la viviste de cerca, mi querido Marcelino Gómez Brenes. Mira, Vicente, yo creo que Norman tiene mucha razón. Para empezar, era un proceso urgente, necesario. Yo creo que el partido se quedó en cierta forma estancado por la falta de renovación de sus órganos de dirección, que bueno, pues este proceso, bien o mal o regular, pues viene a darle forma, a darle ese empujoncito, esa vida que le faltaba. Se vio de todo este fin de semana, Vicente, hay que ser muy sinceros para poder trabajar desde ese punto de partida. Compra de votos, acarreo, gente que genuinamente acudió a votar, buenos cuadros de la izquierda de antaño, buenos cuadros juveniles, buenos representantes populares, diputados locales, senadores, alcaldes. Fue una mezcla de todo. Que concuerdo con Norman en que hay que revisar el método, pero revisar el método mientras avanzamos, mientras se puede ir regenerando y dándole vida al partido. Yo creo que bastantes
casos podemos ver pues, la intromisión de personajes también muy grandes, artistas, panistas, gente que había estado, por ejemplo, aquí en Chihuahua excluida ya de la vida pública, de la vida política, que encuentran en este tipo de convocatorias, pues un espacio, un momento para poder regresar, para poder incrustarse en un instituto político como es Morena, tan amplio, tan generoso, ahora sí que con toda la ciudadanía que quiere participar. Recuerdo lo que dice Norma, pues cuando formamos parte de esos primeros consejeros estatales, nacionales, el primer Congreso Nacional de nuestro partido, pues se llegaba con el apoyo de 15, 20, 25 personas, había que convencer, había que platicar con familiares, con amigos, con la militancia, con la gente que se había registrado, para convencerlo de las asambleas, poder salir avante y ganador y ser electo consejero. Ahora es muy distinto ya el número de votos necesario para participar en una asamblea de este tipo, pues lleva a una lógica y una dinámica muy diferente. También el hecho de que no existe una asamblea en sí, una votación abierta, donde se cumplía con el procedimiento para ingresar, para reafiliarse o afiliarse al partido, después depositar el voto y se acabó, pues genera también otras contradicciones. Anteriormente, pues había una asamblea, habría que presentarse, había que debatir, había que expresar el por qué se quería estar en la dirección del partido, cosas que han cambiado y que no van a regresar a esos tiempos, porque somos un partido gigante, somos un partido que concentra la visión, la manera de actuar, la trayectoria de millones de mexicanos. Entonces es muy complicado encontrar el método correcto para este tipo pues, actualizaciones del partido. Yo creo que ayer me decía mucha gente que estaba en contra en los procesos de elección de candidatos, por ejemplo, del método de la encuesta. Ahora, viendo este proceso abierto, pues empiezan a agarrarle un poquito más de amor al proceso de la encuesta, Vicente, que un proceso abierto de este tipo, que por cierto, Monreal y Gibran, pues era lo que más o menos proponían para la elección de candidatos en 2024. Así es, y bueno, creo que no es secreto que la oposición, desde Marco Cortés, aguántenme adentro, compañeros, desde Marco Cortés para abajo, están buscando llevar este tema de Morena para proteger o cuidar o defender al INE. Y de eso que nos comente el querido Hamlet Almaguer, quien ya llegó a nuestra mesa de diálogo. Diputado Hamlet Almaguer, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Vicente. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Sin Censura, a mis amigos Marcelino y Norman, los saludos de Guadalajara. Estamos teniendo ahorita una reunión con compañeros que resultaron electos en la jornada, en las asambleas que se desarrollaron en el estado de Jalisco el día de ayer. Y aquí tomamos un break para podernos conectar, Vicente, a tus órdenes. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, querido? Nos apagaron la luz, qué gachos. ¿Cómo ves, mi querido Hamlet Almaguer, pues a esta oposición que está tan derrotada que se quiere agarrar de cualquier resbalón, por decirlo de alguna manera, de Morena para figurar? Yo ya quisiera ver un proceso como el del sábado y el domingo en Morena, en el PRD, no hombre, que en el PRD, en el PAN, en el PRI, ¿o cómo la ves tú, Hamlet? No, pues yo creo que si obligara el INE a los partidos tradicionales a desarrollar un proceso de reafiliación, el PRD perdería el registro porque no alcanzaría las firmas suficientes y el PRI le batallaría en muchos de los estados del país. El PAN pues siempre ha sido un partido de cúpulas en la que unos cuantos se reparten los cargos y los puestos, unas camarillas. Entre paréntesis, un alto funcionario de el PAN en la alcaldía Benito Juárez pues acaba de ser procesado, ¿no? Porque forma parte del cártel inmobiliario. Y son este tipo de conductas que han desarrollado pues un gobierno
panista para las cúpulas, para las empresas, para las transnacionales. Entonces, la verdad es que no cuentan con esa base social. Estuve escuchando muy atentamente los comentarios de Norman, de Marcelino. Es cierto que algunos grupos aprovechan esta apertura para intentar tener incidencia en el movimiento. Personas que incluso no han formado parte de él en los últimos meses o años, sino que simplemente se abrió la convocatoria y ahora se presentaron. En el estado de Jalisco vivimos algunos ejemplos de ello, particularmente de líderes sindicales. Pero en términos generales, yo creo que fue una jornada favorable. Me parece que hay un par de procesos aquí en el estado que van a repetirse el siguiente domingo. Se está valorando todavía, pero hubo algunos actos aislados de violencia, pero son 20 distritos en la entidad y solamente en algunos centros de votación, particularmente de personas, Vicente, que a las 3, 4 de la tarde vieron que iban mal, que iban a perder las votaciones en las asambleas. Y entonces en ese momento lo que deciden pues es intentar reventar, ¿no? Pero afortunadamente las cosas salieron bien aquí en el estado. Se da esta mezcla tan interesante a la que hacía alusión Marcelino. Personajes con trayectoria, legisladores. También hubo algunos compañeros diputados que perdieron en sus asambleas, que no entraron en los 5 más votados, diputados de mayoría incluso. Pero fue un buen ejercicio, muchos Oye, perfiles Hamlet, jóvenes. Dime, Vicente. Temprano entrevisté a Mario Delgado, al presidente nacional del partido, al presidente nacional de Morena, y admitía que el proceso del sábado y el domingo no había estado a la altura de una transformación como la que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú también, y te lo pregunto a ti porque eres el funcionario, el servidor público de la mesa, tú también estás en esa posición de admitir, porque lo que le caería peor a Morena es un triunfalismo, un falso triunfalismo, un decir, pues somos chingones y todo estuvo a toda madre, ¿no? Perdón por las expresiones. No, sin duda hay muchas cosas que se tienen que ajustar y que valorar. Incluso en todo el país ocurrió, en mayor o menor medida, pero alguien proponía, un compañero legislador, el diputado Briano de Chihuahua, que además es ingeniero especializado en temas aeroespaciales, acaba de presentar una iniciativa muy interesante para que el Estado mexicano, a través del Congreso, pueda regular estos temas que tienen que ver con el espacio exterior. Cierro el paréntesis ahí. Briano dice que lo mejor sería migrar ya al voto electrónico y que eso podría evitar esta serie de conflictos que ocurrieron de manera aislada en algunos lugares del país. También se nota una diferencia en la participación, no es lo mismo la Ciudad de México o Chiapas, Oaxaca en el sureste, que algunos estados del Bajío e incluso algunos distritos, ¿no? O sea, por ejemplo, no son los mismos los sufragios que se requirieron para las asambleas en Zapopan, en el distrito más acaudalado de aquí del estado, que en el oriente de Guadalajara, donde incluso por población pues hay muchísimos ciudadanos. Independientemente de eso, sí se requieren ajustes para poder tener un filtro mínimo para los que deseen participar, una mayor fiscalización y supervisión, porque estaba prohibida la propaganda, hacer campaña, y pues algunos lo hicieron, ¿no? Y encontrar mejores mecanismos para poder desarrollar las elecciones. Yo estoy de acuerdo con que no fue un ejercicio perfecto, no estuvo a la altura de la transformación, como bien lo mencionas, nosotros lo aceptamos. Hay también una diferencia importante, Vicente, entre las personas que obtuvieron el primer lugar y quienes entraron en el quinto. He visto resultados, he visto sábanas donde para lograr el primer lugar algunos requirieron 2,000 votos y para entrar en quinto lugar pasaron con 180, 120, dependiendo el distrito. Habría que plantearse si se requiere una representación tan grande de 3,000 en todo el país, 10 por distrito. Por ahí vino la sentencia del Tribunal Electoral en el tema de las acciones afirmativas, que creo deberían estar garantizadas al interior del movimiento por su pluralidad, es importante.
los pueblos originarios, afromexicanos, afrodescendientes, personas jóvenes, por supuesto, diversidad sexual, género sí venía garantizado, pero hay que hacerlo muy plural. Me parece que el ejercicio se va a perfeccionar, pero es un avance importante en relación a anteriores procesos de la izquierda, ya no hablemos de Morena, Vicente. Bueno, déjenme preguntarle.